Muy buenas tardes, estamos en un bar pulpería bastante nostálgico del siglo pasado, ¿no? Bastante italiano por sus cortinas, por sus ventanas altas, por sus puertas delgadas y altas. Confitería Victoria. Confitería Victoria con un revestimiento de madera y machimbre que está muy bueno. Y un par de varios desvelados acá jugando a la timba y tomando un café. Joaquín, ¿tu apellido? García. Joaquín García, ¿qué edad tenés? Yo tengo 64 años. 64 años. Joaquín, bueno, nos trasladamos desde la ciudad de Las Termas Riondo para aquí para conocer un poco el tema sobre la situación que muchos ahorristas, a ver, para que la gente común entienda. Cuando yo hablo de la gente común, hablo del ciudadano, del que vive laburando y no se pone el trabajo, no se toma el trabajo de ponerse a leer, a interiorizarse, etc. Ahorrista es el que compra un auto en 84 cuotas y que algún día termine de pagar. La sintetizamos. Supuestamente, sí. Este problema nace en el 2018. Nace mucho antes. Mucho antes. Mucho antes. Actualmente, ¿cuántos fueron los afectados? Y aquí en la provincia estamos más de 6.000 que tomaron la decisión de judicializar. Mucho más hacen uso de la medida cautelar vigente todavía en la provincia de Santiago del Estero. Nada más que paralelamente somos algo así de 6.000 que hemos judicializado en forma paralela el reclamo por cobro indebido y ese tipo de cosas. Claro. Yo voy, compro un auto, un Gol Tren, suponete. El Gol Tren en el 2018, suponete que valía 450.000 pesos. ¿Cuál es el problema que después vino? Explícame eso, por hacer un poco de docencia, porque veo que dominas bastante el tema. Te explico, el problema no nace en el 2018, es una medida, un parámetro donde la justicia, o sea, las defensorías o el juez de paz en este caso, el doctor Escarano, usa la fecha como referencia para retrotraer a esa fecha y recién aplicar el índice correspondiente a su criterio, de acuerdo a pericias que determinan la inflación oficial que corresponde al aumento del valor del bien. La causa de los sistemas de planes de ahorro es un sistema, el sistema de planes de ahorro es un sistema que tiene vigencia 60 años en su aprobación, que fue aprobado el sistema con el criterio de que sea de libre accesibilidad para cualquier asalariado, donde debía destinar holgadamente un porcentaje de su ingreso para el pago de la cuota holgada. ¿Qué es lo que pasó? Todo el tipo de economía y la falta de controles en estos sistemas se ha ido desmadrando en proporción a los salarios, hasta que en abril de 2018, donde se genera el despropósito inflacionario, hicieron uso y abuso las administradoras para salvarse de la bicicleta financiera mal usada o mal aplicada o de mala suerte, lo que sea. Eso ahora no está viendo Doña Rosa. Sí. Doña Rosa te comenta, ella se levanta a la mañana, toma té o mate, Sí. cocina, habla con el hijo, con el hermano, con el marido, todo, y no entiende nada de administradoras. ¿Quiénes son las administradoras? Las administradoras son lo que forman los círculos. Los de vendedores, ahorro. los vendedores. Claro. Los vendedores. A ver, son las personas que están en el medio, el fabricante, el administrador y el que consume. El fabricante fabrica y tiene sus costos. Claro. El que hace el negocio de los círculos son las administradoras. Son los que están en el medio. Son cómplices directos al fabricante porque las administradoras le compran por miles a los fabricantes. Por eso nunca son enemigos. O sea, son cómplices directos. Las administradoras hacen su negocio en todo el sistema de planes de ahorro. ¿En qué consiste el sistema? No es solo en la amortización del bien que uno compra. Es el sistema, la cuota que nosotros pagamos en los planes, está la amortización del bien, más todos los ítems agregados que son gasto administrativo, gasto de cobranza, emisión del papel, un seguro de vida X, un seguro del automotor, que tampoco coincide con los que uno busca como cotización normal hoy en cualquier compañía. Es muy por arriba.
y ajustan desproporcionadamente, te enteras de las 3, 4 cuotas y dices recupero alícuota o diferencia alícuota, y eso no hay ningún parámetro que lo controle. Normalmente hay un organismo de control que se llama de IGJ, hay una ley 24240 que es totalmente a favor del ahorrista, que está supuestamente es un organismo de control a favor del ahorrista. Está violada esa ley. También está violada en la Constitución en su artículo 42, porque en los contratos hay letras chicas que dice, por ejemplo, que el bien se ajusta, la cuota se ajusta al valor del bien, pero no dice qué parámetro ajusta el valor del bien. Entonces la doble interpretación de ellos es que uno sigue siendo un asalariado y nuestra inflación corresponde a un índice y ellos aplican a su interpretación, porque la letra chica no es clara, dólar o insumos o recupero o que ellos le quieran poner. Yo no discuto de que no les cueste, pero nosotros ahorristas jamás firmamos un compromiso en dólares, firmamos un compromiso de ser ahorristas con un régimen aprobado para un asalariado que con un porcentaje de su sueldo puede pagar una cuota y ser ahorrista. El sistema que ellos aplican y cambian la regla de juego, el ahorrista pasa a ser de ahorrista a deudor, moroso, embargable. Ese es el despropósito. Supone que estamos en Santiago del Estero, donde un empleado público no supera los 40.000 pesos. Perfecto. 38, 35, con toda la furia y la categoría allá arriba. Perfecto. ¿Cómo hace un tipo que, no, imposible, que imposible. tiene que pagar una cuota de 25.000 pesos? Bueno, con ese mismo ingreso, capaz que no cambió de categoría, sigue teniendo el mismo sueldo, en su momento de suscribir era factible, era apto para que con un porcentaje de ese ingreso él pueda pagar una cuota. 11.000 pesos. Resulta que hoy, con todo el sueldo, no le alcanza para seguir siendo Está ahorrista. entre comer pasa a y ser, pagar el auto. no, nada, imposible, no puedes ni comer. La pregunta animal de este momento, ¿quién es el garca en todo esto? La administradora, la que hace el negocio con los círculos, con los planes de ahorro. Porque el fabricante te puede vender a vos y vos haces un negocio armando los círculos. Ni siquiera son las agencias. Porque la agencia lo único que hace el único cómplice que son las agencias es en la publicidad engañosa. Claro. En el fragor de venderte, te ofrecen y te arman un plan de pago que después no se cumple para Ese nada. es un título. Claro. Es un título. Las agencias son cómplices por la publicidad Cómplice por la publicidad engañosa. Yo he tenido la suerte de tener todo ese esquema que ellos me hacían como intención o tentación de pago, forma de pago en los primeros años o hasta la cancelación, de la cuota tal a la tal, de la tal a la tal. Tengo la suerte de tenerlo por escrito, membretado y firmado por un agente de ventas de la agencia oficial que me vende el plan. Me sirvió para el juicio, porque es una publicidad engañosa totalmente demostrable. Usted me dijo esto. Claro. Es como la llamada que te dice 80 Claro. cuotas sin intereses, Claro. entrega tu usado. Porque es muy importante. Lo que yo les comento que me pasó a mí, con tener ese comprobante en mi poder, le sirve a cualquiera de los que compraron la agencia. No hace falta que todos lo tengan. No sé si me entienden. Claro. Es muy importante entonces guardar esa publicidad. Exactamente. Hay varios. De todas las marcas, Joaquín, de alguna forma hay gente que lo tiene. Ahora bien, yo tengo mi motito, Sí. quiero comprar un auto. ¿Cómo compro? ¿A quién le compro? ¿Cómo ¿Cuál es la mejor compras hoy forma un de auto? comprar un auto para no terminar en tu situación como en la de miles de otros? Bueno, en este momento, con el tipo de economía que tenemos nosotros, es imposible un asalariado llegar a un 0 kilómetros. Imposible. Imposible. Y si pretendes ahorrar no terminas más, No, porque va subiendo. porque el ahorro siempre va a ser desproporcionado a lo que ellos estipulan que corresponde como inflacionar el vehículo. Es imposible igualarlo, porque es totalmente dolarizado, que a nosotros no nos interesa. Ahora bien, en la ciudad de Las Termas de Río Hondo hay mucha gente que hablan de la famosa medida cautelar. Bueno, yo te explico. Así, breve. La medida cautelar ha sido ¿Quién la impuso? dictada un grupo de ahorristas marchantes y reclamantes de la situación desesperante que era desde ese momento y sigue siendo desesperante. Se hizo un petitorio en Defensoría del Pueblo, costó mucho, se marchó hasta que llegó a la sensibilidad del juez, el doctor Escarano, y hasta los gobernantes. Tomaron la decisión de
recibirnos el petitorio, interpretar y dictarnos la medida cautelar. Y de ahí en adelante tenemos todo el apoyo provincial. Esa medida cautelar, ¿qué es lo que posibilitó, lo que La facilitó? medida cautelar dice, y el señor juez dice, es un recurso de amparo momentáneo hasta que las partes resuelvan. Así son las medidas cautelares. ¿Qué es lo que pasa en ese sentido? El juez determina que hay una anormalidad en el despropósito inflacionario que perjudica a una de las partes, en este caso el reclamante al que presenta el petitorio. La única forma, hasta que eso se judicialice y se resuelva, decidió el juez retrotraer la cuota a abril 2018, alícuota, sin ninguno de los otros ítems. Abril 2018, y de ahí se ajusta la cuota con el índice inflacionario INDEC Banco Nación, inflación oficial, que corresponde porque es el parámetro principal para todo el asalariado. Yo, asalariado, apto para ser ahorrista, si a mí no me cambian las reglas de juego, siempre con la inflación se va a recomponer mi salario con la inflación de mi régimen inflacionario, de mi moneda nacional. Ahí viene lo que estafados en la buena fe, no en lo comercial. En lo comercial sí se justifica, porque ellos te van a vender y te van a poner precio de acuerdo a lo que le cuesta su producción o sus insumos, que a mí no me interesa lo que les cuesta, a mí me interesa porque yo fui apto en un sistema y hoy no. Yo tengo este salario. Es como decir, señor juez, yo no pago porque no puedo pagar, entonces, no lo gano. La medida cautelar ha posibilitado que algunas personas puedan volver a pagar a la cuota del principio. No tanto como al principio, abril 2018, donde se genera el desmadre de la economía, y ahí usaron para aplicar los índices que ellos querían, sin respetar ni siquiera la inflación oficial. Esto está totalmente demostrado con pericias contables. No es que está la cuota a valer 2018, abril 2018, y todos los meses se ajusta a valor inflación oficial, que corresponde para que un asalariado se sienta más o menos a tono con el compromiso que asumió. Bien. Sigue aumentando la cuota, pero a valor inflación. ¿Y cuando esta medida cautelar deje de tener efecto? La medida cautelar no va a dejar de tener efecto en la provincia de Santiago del Estero porque está judicializada. Hay demandas desde Defensoría, los abogados de Defensoría iniciaron juicio a las administradoras por rebeldía, por incumplimiento. Tampoco les dieron curso, directamente muchas no acataron en su principio, donde el juez Escarano, a través del petitorio nuestro que hicimos en Defensoría, determinó que ante el incumplimiento de las administradoras no liquidaban bien lo que decía el texto de la cautelar. Él creó las cuentas judiciales para cada marca. Cada marca, hoy hacemos el cálculo, retrotrayendo la cuota abril 2018, se aplica primero la recomposición salarial más el IPC, que eso determina la inflación oficial. O sea, nuestro auto se ajusta con la inflación oficial, que es totalmente pagable a la par del problema que hay hoy. Te hago la última pregunta, anteúltima. Hay muchos termenios que están preocupados porque les llegan por mail boletas que tienen que pagar del auto que ya supuestamente se lo tendría que haber terminado de pagar, les llegan que están debiendo 400.000 pesos. ¿Qué tienen que hacer? Bueno, un error. Primero, partamos del desconocimiento. Después, juzguemos también, hagamos una autocrítica, la falta de compromiso, la falta de responsabilidad en entender qué es una cautelar y qué es lo que debían hacer. Claro. No esperar que hoy sea el problema cuando nuestra cautelar tiene 2 años. Bueno, es muy típico de los santiagueños calentarse cuando tenés el agua en el cuello. Perfecto. No hay ninguna medida cautelar. La medida cautelar es un beneficio que otorga un juez para el ahorrista. Ni en ningún momento ninguna cautelar acumula deuda al ahorrista. En ningún momento. No va a ser creado un beneficio para el ahorrista para que acumule deuda. Claro. Eso lo va a determinar la justicia mediante las pericias, mediante la demostración de despropósito inflacionario. Defender los derechos, como decía 42 de la Constitución en adelante, hacer valer la ley de la propia IGJ 24240. Hay gente que desconoce, no tiene obligación de saber, pero no sean cómodos, no esperen Papá Noel ni los Reyes Magos. Hay gente que los intiman 300, 400, 500 mil, 700 mil pesos.
En ningún momento dice la cautelar que tiene, primero que es por tiempo indefinido, porque está judicializado. En ningún momento dice la cautelar que tiene que pagar ninguna deuda acumulada, porque no acumula deuda. No acumula deuda. Las intimaciones por WhatsApp o mail no tienen rigor de ley. No tienen rigor de ley. Si no es carta documento o cédula de algún juzgado, que es lo que no pueden hacer, porque la medida cautelar se usó y se notificó a la superintendencia. Eso quiere decir a todos los juzgados de la provincia tienen conocimiento de la medida cautelar, la medida de no innovar, y saben muy bien de cómo está judicializado. A toda esa gente que hoy los intiman y los apuran porque le dicen deuda, acumulación cautelar, Defensoría del Pueblo creó una página, un link, donde uno tiene que entrar en ese link, volcar número de grupo, orden, datos del titular, DNI, domicilio, y ellos mismos se encargan de abrir el nuevo juicio. Es un nuevo juicio. Paralelamente les comento. Eso es lo que tienen que hacer muchos terminos que están desesperados. No tiene rigor de ley, no hay que pagar nada. No les pueden decir ninguna acción judicial porque ningún juzgado le puede recibir en la provincia un cobro de pesos cuando es al revés. El ahorrista es el que reclamó y la Defensoría respondió y la justicia ordinaria tomó razón. La causa es muy grande, es a nivel nacional. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Se van a ver, aunando criterios los defensores del pueblo, que los que van a meter la presión definitiva general en la Suprema Corte. Porque esto, judicializado o no, vamos a imaginar en el peor de los casos. Yo no puedo pagar porque no lo gano. ¿Qué me va a decir usted, señor juez? Yo era apto ahorrista, merecedor de un plan de ahorro. Resulta que ya no soy ahorrista, paso a ser deudor. Alguien me cambió las reglas de juego porque yo no gano para poder seguir pagando lo que pretenden ellos. Claro. Algo cambió en el sistema y no tiene control. A la gente, por lo menos en Santiago del Estero, que es lo que más conozco el tema porque integré estos grupos desde el principio y se fueron creciendo mucho más. No tienen que pagar ninguna deuda acumulada de cautelar porque no existe ninguna deuda acumulada de cautelar. Al contrario, es muy posible que en el juicio, el que puede ya haber ido por resarcimiento económico no perdió ni un juicio. Resarcimiento económico me refiero a que todo el tiempo que nos cobraron de más la tienen que devolver. En noviembre del 2019, cuando tuvieron que reconocer la cautelar desde el 2018, la mayoría de las administradoras devolvieron no en plata, devolvieron en cuotas a la ahorrista hasta que se resuelva. Hoy no hay ninguna deuda acumulada de cautelar. El único problema que puede haber aquí es que hay gente que no entiende muy bien. La cautelar se dicta en septiembre de 2019. Se retrotrae a abril 2018 como parámetro para empezar a aplicar la fórmula de la cautelar. Hay gente que sabiendo este problema, el año pasado entró en un plan de ahorro nuevamente, pero sabiendo el problema que hay. O sea, ya no hay un concepto de imprevisibilidad ni que te sorprende, ni que no puedes. Sabiendo se metió en el problema. No puede hacer uso de la cautelar vigente, pero sí puede hacer una cautelar en forma particular con otro abogado, porque el problema sigue estando. Y sigue ocurriendo el mismo de propósito inflacionario. Pero sí lo puede hacer de forma particular. Lo único que se recomienda en ese caso, este es un caso nuevo para mucha gente, para jueces, para defensores, para abogados, para ahorristas, todo nuevo. ¿Qué es lo que se recomienda? Que sea un abogado que entienda la causa y que sea idóneo, porque no es papelito, no es carta documento. Hay muchos artículos, hay que conocer la ley del IGJ, por supuesto que la Constitución la conoce, pero hay que saber a dónde está la violación del contrato. Claro. Un abogado que ya experimentó con los contratos sabe de qué hablamos del artículo 41. ¿Hay abogado especializado en Santiago del Estero? No hay especializado, lo hemos hecho nosotros. ¿En Santiago del Estero no hay un abogado especializado en esto? No, pero sí tenemos un grupo de abogados grande nosotros. Que se han hecho a la fuerza. Porque también han sido... ¿Han ido aprendiendo? No, también han sido afectados.
O sea, Bueno, ese es un tinte sociológico, la verdad, interesante. claro. Porque por lo general en Santiago del Estero las cuestiones, las luchas sociales, populares, etcétera, siempre no suelen tener unión. Y en este caso se unieron todos porque la compra de un auto lo afectó al policía y al abogado y al fiscal y al médico. ¿Qué es lo y que a pasó todos. en otras provincias y en un principio aquí en Santiago del Estero? Había una cuestión de egos, Claro, de protagonismo. Vos claro. armabas tu grupo, otro grupo, yo armaba otro grupo. Eran diferentes sectas. La causa era lo mismo, había que Claro. llegar al mismo lugar y de la misma forma. Y cada uno decía, no, porque mi amigo, porque el abogado, que entre esas cosas hubo también malos manejos. Claro. O sea, hay gente que usufructó, y no voy a darte nombres, pero hay gente que se portó mal con esto. Claro. Aparte del problema que tenían, hubo gente que comercializaba esta idea con un abogado común y así. Y la información no era precisa y era miedosa, porque a la hora que te meten miedo y hay que salvar, vos sales y pones plata. Claro. Más o menos, no voy a entrar muy en Sí, sí, detalle sí. porque tampoco... Muy típico de la Luego, idiosincrasia la nuestra. picardía, sí. Lo hemos descubierto, lo hemos aclarado el tema en los grupos, hemos hecho grupos paralelos a los que ya existían, hemos podido recuperar toda la gente de los otros grupos a estos grupos nuevos, donde la información era otra, la llegada era otra. El estilo del patoterismo no va de ninguna forma. Te pongo un ejemplo. Yo no puedo ir a hacerle una marcha un 24 de diciembre a un gobernador que me está dando una mano. No sé si me entiendes. ¿Cómo? Si me está dando una mano un gobernador, sí, un sí. defensor, no le puedo ir a protestar a quemarle gomas. Hay Sí. un típico dicho atrevido, pero no lo voy a decir. Sí, Si lo me que está- hablamos de todo. si me están dando una mano, Claro. si me abren las puertas, me escuchan, me atienden, se animan a ver lo que yo les llevo y lo entienden, el reclamo entienden que es justo y me dan y me responden, porque fue la primera medida cautelar del país. Fue la primera medida cautelar del país. O sea, hay un dicho que dice que no se caga donde se come. Claro. Bueno, o sea, ¿cómo voy a ir yo a protestarle? O al juez, o al defensor, o a apurarlo, o a presionarlo, o a quererle goma 24 de diciembre? Porque no salían las cosas como quería, no. Aquí hay tiempos procesales y hay necesidades entre la burocracia y la necesidad de la ejecución que tiene cada tema. No es tan fácil, y menos la decisión política con la sensibilidad del gobernante, vamos a imaginarnos que sea así, que haya tenido para responder a su provincia. Y en buena hora, sirvió de ejemplo a todo el país. Nosotros hemos encargado en todas las provincias, crear grupos y vamos contagiando. No se puede mucho porque si aquí es difícil, a la distancia mucho menos a través del grupo de WhatsApp. Hay mucha gente que ignora, no tiene obligación de saber, pero sí le falta compromiso. Hay gente que no marchó en la vida y espera a Papá Noel y el Reyes Magos que le salga. No, si vos no metes un petitorio y le haces sentir masivamente a un defensor o a un juez o a un gobernante la necesidad, deben haciendo unos cuantos. No es presión, o sí, vendría a ser una presión, pero por derecho. Demostrar en cantidad no quiere decir que sean todos malos, sino son malos en cantidad de afectados, ¿se entiende? Debería ser así. No hay ninguna cautelar que ocasione deuda, que acumule deuda. Nadie tiene que pagar ninguna diferencia de cautelar. Ninguna cautelar dice que termina tal día y hay que pagar. La cautelar está vigente, está judicializada. Y toda intimación extrajudicial que no tiene rigor de ley podría ser a través de WhatsApp o de mail, que normalmente es así. No tiene validez. No tiene validez porque no tiene rigor de ley. Tiene que ser carta documento o a través de cédulas del juzgado, que es lo que no pueden hacer, porque los juzgados aquí prohíben toda acción, porque está judicializado, es al revés. Claro. Las judicializaciones a partir de nosotros, no de cobro de peso de ellos. Bueno, Así de sencillo es. Lo que pasa es que a la gente, les digo, le falta compromiso. No hablen por hablar, que el abogado amigo, que le he dicho, que no. No. Entiendan, lean. Hay mucha gente predispuesta a informar. Hay 11 grupos en la provincia de todas las marcas. Se pueden sumar a los grupos e interiorizarse de todo. Y seguramente somos 14 administradores. Seguramente las dudas se las vamos a sacar. Estoy yo, como tanta otra gente por abajo. Yo porque soy el más jetón, nada más. claro.
Bueno, Estamos en contacto con algo- los defensores, algo con para los jueces. Algo para destacar. La tan cuestionada justicia santiagueña falló a favor del pueblo. A favor del pueblo. A favor del Hay un tinte social importante. Totalmente. La compra de auto la hicieron abogados, fiscales, policía, docentes. Cualquier habitante de la Muchos provincia hicieron. ha sido Jueces merecedor también, de un que se plan. han También ha visto- sido merecedor de un plan y se ha podido unir. Que O se han sea, visto afectados. no miraron al laurista Claro. de acuerdo a su jerarquía o a su sueldo. Entendieron que el problema era de todos. Diputados, era de todos el problema. Claro. Y Muchas gracias. por eso estamos fuertes con la medida cautelar. Ejemplo para todo el país. Muchas gracias, Joaquín. ¿Te aburrí en algún momento? No, por favor, a mí me No. encanta. Sí, ocasionalmente me gusta explayarme bien. No es fácil. No es fácil. Ahora, queda en manos tuyas que lo expliques y que lo Bien. difundas. Entonces yo no me puedo comprar un auto ahora. Y no. Si no tenés todo junto si en sos contado. asalariado, no. Si no tengo los 2 millones todos juntos, no puedo. No, imposible. Al pedo. Imposible. Gracias. ¿no? Hay un 25% menos que el del plan precio de lista con la plata en la mano. Pero es como vos dices, con la plata en la mano. Claro. Que no es imposible. Entonces, como la reina del sur en una frase de esa novela mexicana dice, hay que hacerse político, narco para comprar un auto en efectivo. Muchas gracias.